Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre el perímetro de un polígono. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes, es decir, de la medida de cada uno de sus lados. ¿Cómo se calcula entonces el perímetro de un polígono? Midiendo cada uno de sus lados y esas longitudes, esas medidas, sumándolas. Fijaos, aquí tenemos un triángulo. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medir cada una de las longitudes de los lados de este triángulo. Un triángulo tiene 3 lados, pues medimos los 3 lados, 14 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. ¿Qué hacemos ahora para calcular el perímetro de esta figura? Pues bien, el perímetro hemos dicho que es igual a la suma de las longitudes. Tenemos aquí ya las 3 longitudes de los 3 lados del triángulo. Pues sumamos 14 más 10 más 15 y el resultado es 39 centímetros. 39 centímetros es el perímetro de este triángulo. ¿Qué pasa con una figura geométrica como esta, que es un pentágono? Pues lo mismo que pasaba con la que hemos visto antes, que era un triángulo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Medir todas esas longitudes, todas esas medidas de los lados que forman un pentágono y después sumarlas para tener el perímetro. Entonces medimos cada uno de los lados, 5 centímetros, 5 centímetros, va a medir todo 5 centímetros porque es un pentágono que es regular, 5 centímetros y 5 centímetros. ¿El perímetro cuál es? El perímetro va a ser la suma de estos lados, 5 más 5 más 5 más 5 más 5, que es igual a 25 centímetros. Ese es el perímetro de este pentágono. Lo hemos hecho así, pero sabéis que al ser un polígono regular que tiene los 5 lados iguales, podríamos haber hecho 5, que es lo que mide cada uno de los lados, por 5 lados que tiene, y el resultado hubiese sido el mismo. ¿Y si en lugar de trabajar con figuras que estamos más acostumbrados a ver, como el pentágono o el triángulo, trabajamos con una figura tan irregular como esta? ¿Cómo calculamos el perímetro? Pues de la misma manera, longitud de cada uno de sus lados. Este lado, 9 centímetros. Este lado de aquí, 4 centímetros. Este lado de aquí, 5 centímetros. Este lado de aquí, 9 centímetros. Y este lado de aquí, 13 centímetros. Y una vez que tenemos todas estas longitudes, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el perímetro? Pues sumar las longitudes. Vamos a ello. 9 más 4 más 5 más 9 más 13. 9 más 4 son 13, más 5, 18, más 9, 27, y 27 y 13, 40 centímetros. El perímetro de esta figura es igual a 40 centímetros. Vamos a terminar con un problema, porque no siempre los ejercicios son tan sencillos como los que acabamos de ver ahora, en los que se nos dibuja una figura y se nos dice, haya el perímetro de esta figura, y lo único que tenemos que hacer es coger la regla, medir cada uno de esos lados, sumar esas longitudes y ya tenemos el perímetro. A veces se nos plantean problemas como este que vamos a ver. En este problema se nos dice que hay un huerto y ese huerto lo quieren vallar. ¿Qué datos tenemos sobre ese huerto? Pues los datos que tenemos es que tiene forma rectangular, es como un rectángulo. Y las medidas que tenemos son 5 metros y 2 metros. ¿Cuántos metros de valla necesitamos para vallar este huerto que tiene forma rectangular? ¡Ojo! Forma rectangular. ¿Un rectángulo cuántos lados tiene?
4 lados, ¿verdad? Nosotros no podemos sumar 5 más 2, 7 y decir 7 metros de valla necesitamos. Porque ¿qué pasa? Que entonces estaríamos vallando 2 lados. ¿Y qué pasa con los otros 2 lados? ¿Qué hacemos entonces? Pues fijaos, cuando estamos trabajando con este tipo de problemas, lo mejor es, si nos dicen que hay alguna forma, dibujar esa forma, aunque sea a mano alzada. No hace falta que sea perfecta, pero es para nosotros tener más claro en nuestra cabeza qué es con lo que estamos trabajando. Forma rectangular. Pues dibujo un rectángulo, que ya os digo que no hace falta que sea perfecto, a mano alzada. Un rectángulo. ¿Qué datos tengo sobre este rectángulo? 5 metros y 2 metros. 5 es mayor que 2. Por lo tanto, el lado más largo del rectángulo, medir 5 metros. El más corto, 2 metros. ¿Qué sabemos sobre los rectángulos? Pues que los rectángulos tienen los lados iguales 2 a 2. Es decir, si este lado mide 5 metros, el lado de arriba, ¿cuánto va a medir? 5 metros. Y si este lado mide 2 metros, ¿cuánto va a medir este lado de aquí? 2 metros también. Una vez que ya tenemos estos datos, ¿cómo sé los metros de valla que hay que comprar para vallar ese huerto con forma rectangular? Pues calculando el perímetro. El perímetro va a ser la suma de todas estas longitudes. 5 más 2 más 5 más 2. 5, 2, 5, 2, que es igual a 14 metros. 14 metros de valla voy a necesitar para vallar este huerto en forma de rectángulo, con forma rectangular. Como veis, para resolver este tipo de problemas, lo único que tenemos que tener claro es cómo se halla el perímetro de estas figuras geométricas y cuáles son las características de estas figuras geométricas, porque si a mí me dicen que un huerto tiene forma rectangular y yo no sé que un rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2, es imposible que hubiese sabido que el otro lado del rectángulo mide 5 metros y el otro lado 2 metros.